Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, amoroso Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Dios de Israel, te pedimos, Señor amado, que sea guiándonos, instruyéndonos, Señor amado, y que tu semilla, Señor, de tu palabra, sea dando fruto a tu tiempo. Señor amado, yo te quiero pedir por cada uno de estos jóvenes, Señor, que sea usted allí, Señor, guiándolos a toda verdad y a toda justicia, guardándolo, Señor amado, como hasta ahora los ha hecho. Que pueda suplir sus necesidades físicas, Señor amado, y también espirituales. Bendiga grandemente a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a culminar con lo que es verboides. Los que recién estoy dejando ingresar tengan la bondad y enciendan sus cámaras. Estamos en los verboides en infinitivo, participio y gerundio. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación y recordamos que los verboides son una forma no personal del verbo. No se conjugan en primera, segunda y tercera persona como es normal, sino que piden ser infinitivo, gerundio y participio. Cuando hablamos en infinitivo, recordamos que terminan en ar, ir y actúan como sujeto, es decir, como sustantivo, como complemento, como modificador, como adverbio. Luego nos íbamos a lo que tiene que ver el participio que termina en ado, ido o bien. ¿Recuerdan de esto? Y vamos hoy a trabajar lo que es el participio. Un ratito, luego me levanta la mano, déjeme explicar la clase. El participio en sí, pero ¿qué es el participio? El gerundio ya lo vimos, el infinitivo ya lo vimos y ahora necesitamos conocer el participio. Este es el verbo determinado en ado, ido y actúa como adjetivo. Y recuerda que el adjetivo es el que califica y puede recibir los modificadores del verbo. ¿Recuerdan los modificadores del verbo? Objetivo directo, objetivo indirecto, circunstancial. Entonces también pueden actuar como modificadores del verbo. Ejemplo, Manuel estará golpeado, pero Juan está destruido. Entonces, golpeado, destruido, ado, ido. Estas son las dos formas del verbo, golpear y destruir, pero en el participio. Ahora sí. El participio del verbo se usa en español para formar tiempos compuestos de perifrases verbales. Existen dos clases de participio, el que es pasivo y el activo. El participio activo se convierte en un adjetivo que se usa para calificar al sustantivo o como cualidad, como yo les decía, porque recuerden que esta es la función del adjetivo, dar cualidades. La cualidad atribuida a un sujeto por medio de un verbo copulativo, en oración nominal o atributiva. También se puede actuar como sustantivo, generalmente terminado en NTE. Ejemplo, como adjetivo calificativo de un sustantivo, el pasajero impaciente. Como cualidad atribuida por un verbo copulativo, el pasajero está, mire el verbo copulativo del verbo estar, está impaciente. A diferencia del adjetivo calificativo que va juntito al sustantivo, este da una cualidad atributiva junto a un verbo copulativo, y este es el verbo estar. El pasajero está, juntito al verbo copulativo, está impaciente. Como sustantivo, la cantante, ese es el sustantivo, dejó asombrado a los espectadores con su voz. Dejó del verbo dejar. Luego nos vamos, ese es en el activo. En el pasivo puedo actuar como adjetivo o como forma verbal. En este caso se emplean juntos con los verbos ser, estar, haber, para formar tiempos compuestos. Cuando un participio se usa en una forma verbal compuesta, el que lleva los accidentes del verbo es el verbo que precede al participio, es decir, que está antes de. Hay dos tipos de participios irregulares que terminan en ado, ido, el que nombramos, ese es el regular, mientras que los irregulares
como escrito y dicho. Ejemplo, como adjetivo calificativo de un sustantivo. Este es un juego muy divertido. Ahí está, ido. Como forma verbal compuesta, María contó que se había, del verbo haber, como dijimos anteriormente, divertido mucho en la fiesta. Entonces tenemos las dos diferencias en lo que es el participio pasivo. Cuando es adjetivo calificativo de un sustantivo. Este es un juego muy divertido. Es decir, que el juego es algo más que, es algo que le dice que es mejor. Eso es un adjetivo calificativo para calificar el juego. Y luego con la forma verbal compuesta, recuerden que yo les dije en los verbos, el verbo, la dominación del verbo en lo que tiene que ver en dicho, escrito, el verbo ser, estar y haber. María contó que se había, que viene del verbo haber, divertido. Y ahí viene el participio terminado en ido, del verbo divertir, pero ya lo llevamos al participio pasivo y es divertido. Mucho en la fiesta. Entonces, ¿cómo definimos y cómo hago una diferencia entre un participio activo y un participio pasivo? Porque en el activo siempre el sustantivo está en sí en la función actual. O también terminados en NTE. Este más grande diferencia es cuando terminan en NTE. Por ejemplo, el pasajero impaciente. Solo para calificarlo, nada más. Pero cuando ya le queremos una cualidad atribuida al verbo, allí va el pasajero está. Ahí está, el del verbo estar. El pasajero está impaciente, termina en NTE. Mientras que en el pasivo es un adjetivo calificativo de un sustantivo que quiere agregar algo superior, algo extra. Este es un juego muy divertido. Y en el segundo ejemplo, cuando está el verbo ser, estar y haber. Esta es la forma verbal compuesta. María contó que se había, del verbo haber, divertido. Allí sí, ido. Mire, mientras que el otro terminaba en NTE. Vamos a trabajar lo que yo les dije con respecto a nuestro primer taller. Primero, vamos a clasificar las oraciones de acuerdo a la función del participio, ya sea como adjetivo o como la forma verbal compuesta. Vamos a la primera oración. Desde la casa construida en la montaña se divisa todo el valle. Sabemos si este es un adjetivo nada más o ya es una forma verbal compuesta. Como adjetivo, desde la casa construida, en la montaña se divisa todo el valle. ¿Quién me contesta? ¿Quién me tiene la respuesta? ¿Solo es un adjetivo o ya es una forma verbal compuesta? ¿Quién me dice, hermana, es un adjetivo nada más o es una forma verbal compuesta? Según lo que hemos visto, solo como adjetivo. Número 1, reconozca dónde está el sustantivo. Y luego del sustantivo va a venir este participio, si es adjetivo o es forma verbal compuesta. ¿Quién me reconoce? Bueno, entonces voy a empezar a nombrar. Aymar, ayúdanos con esto, Aymar. Ayúdanos con esta primera oración.
Aymar, te voy a dejar abierto el audio. ¿Ya tienes abierto el audio? Hola, Aymar. Se estima. Hola, hermana. Hola. ¿Dónde dice eso? Pregunta número 1, Aymar. ¿Dónde está? En el 2020. Hija, escúchame. En la primera oración vamos a buscar al participio. Busquémoslos aquí. Desde la casa construida en la montaña se divisa todo el valle. ¿Dónde está el participio? ¿En qué terminaba el participio? ¿Te acuerdas? Ida. Ah, ya, muy bien. Entonces la palabra, ¿dónde está el participio? Construida. Muy bien. La casa construida en la montaña se divisa todo el valle. Entonces, allí tenemos el participio como adjetivo o como forma verbal compuesta. ¿Qué crees tú? Como. Ya, nos vamos atrás otro ratito, ¿ya? Míralo para que tú puedas identificarlo. Número 1. Como participio calificativo, cuando es activo, termina en NTE, nada más. Cuando es participio pasivo, dice que termina en ido o ida o ado, nada más. Es participio pasivo. Eso. Y cuando ya es compuesta del pasivo, hay algo allí que debe ser verbo. Ser, estar y haber. Vamos a revisar tu oración, a ver si está el verbo ser, haber o estar. Vamos. De la casa construida en la montaña se divisa todo el valle. Entonces viene a ser un participio pasivo en adjetivo o forma verbal. Forma verbal. ¿Qué está compuesto? ¿Está compuesta? ¿Mandé? ¿Está compuesta? Sí. Otro verbo, porque aquí solo está la palabra casa, no hay el verbo haber, ser o estar. No está aquí, ¿se te das cuenta? No está, ¿se te das cuenta que no está? Sí. Ya, entonces es simplemente adjetivo. Va juntito, ¿a quién? Al sustantivo, nada más. Ok, muy bien, Aymar. Entonces, así. Damari, vamos a la segunda oración. Buenos días, profesor. Hola, leamos y lo primero que vamos a reconocer es dónde está el participio, ¿ya? Es el mismo participio. Ajá, es construida. Ya, pero hay algo adelante, ¿ves? Fue. Y eso también es un ¿qué verbo viene el fue? Participio. ¿De dónde viene ese fue? ¿De qué verbo? ¿De qué verbo viene del verbo? ¿De qué verbo? De ir. Muy bien. Muy bien, viene del verbo ir. Entonces, la casa fue construida en la montaña. Ahora sí, ¿es adjetivo o es forma verbal compuesta? Es adjetivo. ¿Seguro? ¿Por qué me dices que es adjetivo? Sí. ¿Por qué? A ver. Recordemos por qué es adjetivo y por qué es, vamos al participio. Entonces, existen dos, el pasivo y el activo.
En el activo se usa para calificar un sustantivo o una cualidad en lo que tiene que ver el verbo. Ejemplo, el pasajero impaciente. Ese es directo, es calificativo, es adjetivo. Mientras que el otro dice, el pasajero está. Mira cómo se juntan dos verbos. Está impaciente. Es un adjetivo, ¿verdad? Pero es una cualidad. Está el verbo, valga la redundancia, el verbo está. Está impaciente. Se juntan dos ahí en el activo. Mientras en el siguiente dice, como sustantivo, la cantante dejó asombrados a los espectadores. La cantante viene, y este momento es el sustantivo, y lo que está dejó asombrados. Y allí hay dos verbos, del verbo dejar y del verbo asombrar, de asombro. Pero sigue siendo el mismo, activo. Luego nos vamos al pasivo. Y este va a actuar como una voz o como forma verbal, pero existen dos tipos. El adjetivo calificativo de un sustantivo, este es un juego, este es el extra. Lo que le hace compuesto es lo que hay extra. Juego muy divertido. Y el segundo, de forma verbal compuesta, María contó que se había divertido mucho en la fiesta. Se encuentran allí dos verbos. Por eso se llama y reconozco que es una forma verbal compuesta, porque se encuentran allí dos. Había, que es ia, y divertido, el ido. Ahora sí podemos reconocer en la oración que te dije si es compuesto o es simplemente adjetivo. La casa fue construida en la montaña. ¿Cuál de los dos sería? ¿El adjetivo nada más o el compuesto? ¿Cuál de los dos sería? A mí, hermana, a mí. Sí, sí, sigo contigo, por eso te expliqué. ¿Cómo reconoces uno que es simplemente adjetivo y el otro que es compuesto? Usted dijo que cuando están dos son cualidades. Ya. Y aquí que tenéis, primero dijimos que teníamos dos verbos, ¿verdad? ¿Sí te Verbo, acuerdas? ajá. Ya, entonces, ¿qué sería? Sí. ¿Sería adjetivo nada más? ¿O sería compuesto? Ah, compuesto. Ya, muy bien, ¿viste? Ya sabemos que es compuesto. ¿Sabes cómo también reconoces cuando es simplemente un adjetivo? Porque tiene aquí la palabra NTE. NTE. ¿Sí te das cuenta? Mm, ¿Sí te das cuenta? NTE. ajá. Entonces ahí simplemente es un adjetivo, pero acá también en lo que es activo. Pero en el pasivo lo reconozco porque tiene este sustantivo está calificado. Aquí el sustantivo es juego y tengo el muy, no es verbo, solo es algo que lo está calificando, nada más, muy. No son los dos verbos, que si te das cuenta acá, que es la forma verbal compuesta porque hay dos verbos conjugados. Ok, vamos a la tercera oración. Y esta tercera oración se la voy a dejar a Abraham. Sotamba, enciéndame su cámara, Maquilón, su cámara, tengan la bondad. Vamos, Abraham. Tercera oración. Las palabras dichas no se pueden retirar. ¿Será adjetivo nada más de las palabras o ya será un compuesto verbal? Las palabras dichas Buenos días, hermana. ya no se pueden. No me dejes, si me va el internet ahorita. Hermano.
¿Es adjetiva o es compuesta verbal? Compuesta verbal. Ya, ¿por qué? Identifiquemos dónde están los verbos. ¿Dónde están los verbos allí? Mm, Busquemos los verbos. ujú. Busquemos los verbos. ¿Los encontraste? Y no solo hay un verbo. No, hermano. Bueno, yo te ayudo. Las palabras dichas, viene del verbo decir. No sé, que viene del verbo ser. Pueden, que viene del verbo poder. Retirar. Ahí está el verbo. En infinitivo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Adjetivos o forma verbal compuesta? Adjetivo. Adjetivo. Vamos a ver si es adjetivo. Las palabras son el sustantivo. Y luego del sustantivo dice palabras dichas, del verbo decir. Te lo voy a decir simplemente. Si nos vamos al recuadro que yo les presenté hace un momento, dice, la cantante dejó asombrados, el pasajero está impaciente, está calificando el pasajero impaciente. Aquí que decía, las palabras dichas. Entonces sí es un calificativo nada más que un adjetivo, que lo está calificando que las palabras dichas. Nada más. Siguiente oración. Y esta oración es para Dani. Harold Sarmiento, su cámara, enciéndala. Dani, ayúdanos con la siguiente oración. Ya te han dicho que debes guardar silencio en este hospital. Ya te han dicho que debes guardar silencio en este hospital. Dani. Bueno, ya, señorita. Hola. Busquemos los verbos. ¿Dónde están? Dicho. Ya, solo dicho. Sigamos buscando los verbos. Sigamos buscando los verbos, hijo. Hay más verbos allí. Vamos a buscarlos. Por favor, enciérrenme todos los verbos que encuentren con un color diferente en cada oración. Enciérrenme todos los verbos que encuentren allí. Que el día de mañana también vamos a trabajar con esos verbos que van a encerrar. A ver, hijo, dime. Bueno, señorita. Ya, guardar, siga viendo. Dime. ¿Hasta cuándo tenemos clase? ¿Está para vacaciones? Hasta mañana, hija, hasta mañana, por favor. No me interrumpas la clase un ratito, ya me pregunta eso. Ya no hay más verbo, hijo. Ya no hay más verbo. No, señorita. Seguro. Seguro que no hay. Bueno, yo te voy a ayudar, ¿ya? Te han. ¿De qué verbo vendrá han?
Del verbo haber. Dicho del verbo decir. Que debes de ver, de hacer. Guardar, ahí está, silencio en este hospital. Entonces, ¿cuántos verbos encontramos, Dani? ¿Cuántos verbos encontraste, Dani? ¿Los contaste? No, no puedo contarlo. A ver, vuélvelos a nombrar, que yo los nombré. Vuélvelos a nombrar, hijo. ¿Ya? An. ¿De qué verbo venía an? ¿Te acuerdas? Yo lo nombré ahorita. An, ¿de dónde viene? ¿De qué infinitivo? ¿Te recuerdas? Del verbo haber, dije, del verbo haber. Y ahora el que tú dijiste, dicho, del verbo decir. Que debes de deber, de hacer algo. Y el guardar. Entonces, ¿cuántos verbos allí contamos? 1, 2, 3, 4. 4 verbos. Por lo tanto, es simplemente un adjetivo. ¿Es un adjetivo o es una forma verbal compuesta? ¿Qué crees tú? ¿Es compuesto o es adjetivo? ¿Cuál será? ¿Es compuesto o es adjetivo? Cuéntanos. Compuesto. ¿Dónde? Sí, compuesto, así es compuesto. Reconocemos cuando es adjetivo, está pegadito al sustantivo. Y aquí hay un verbo que está antes de. Así que es compuesto. Y por último, yo les voy a ayudar con esta porque ya se nos está yendo el tiempo. Y ustedes me terminan. 1, 2 y 3. El aparato, mire, aparato inventado puede ser muy efectivo. El aparato primero está aquí. Y si nos vamos a la referencia, ado, ¿sí se acuerdan? Ado, aquí está ado, ido, es un participio pasivo que va pegadito. ¿A quién? Al sustantivo. Entonces vamos a ver si es así. Vamos a la referencia. El aparato, ahí está el aparato. Inventado puede ser muy efectivo. Es simplemente un calificativo. Porque aquí después del aparato no hay otro verbo que acompañe al ado o algo extraordinario. Entonces, es un adjetivo, pero en pasivo. Ok, chicos, entonces les dejo lo siguiente. Se estima, esa oración, luego no sabemos, y la última oración, los organismos investigados. Este cuadrito que está aquí lo vamos a hacer el día de mañana como taller. Estos 2 talleres ya corresponden al siguiente parcial. Ok, chicos. Entonces, estas tareas me las enviarían la próxima semana. ¿Sí? Cuando ya regresen de vacaciones, el próximo viernes me las envían. Pero es referente a esto que yo voy a revisar. Son estos 2 primeros talleres. Así que vamos a enumerar los talleres. Taller número 1 y taller número 2 del segundo parcial. Desde hoy vamos a enumerar los talleres, chicos. Bueno, voy a dejar de compartirles las diapositivas. No hay exposición hasta después que usted regrese. Los voy a dejar que descansen. Contreras, Harold,
Así usted me haya escrito presente, le pongo falta porque está apagada su cámara. Maquilón, Cercado, Milena, Yukilema, tienen apagadas sus cámaras. Bueno, chicos, voy a